Hola, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente vamos a hacer un episodio del podcast y esta vez vamos a hablar un poco de la influencia externa, ¿sí? Se habla muchísimo de la importancia hoy en día de la cantidad de estímulos que estamos teniendo y su parte negativa. Pero también es importante porque está comprobado que la influencia externa determina tu mentalidad. Entonces, ¿qué hacemos? La influencia de lo que vemos, escuchamos y que codificamos con nuestra mente son como mensajes subliminales que moldean nuestra forma de pensar y de actuar. Porque vivimos en una era en la que estamos constantemente, ¿sí?, estimulados, bombardeados con información, desde las redes sociales, pero también la televisión y su forma de comunicar. Y bueno, hoy todo está en un estado de comunicación constante, ¿no? Para eso es crucial comprender que todo tiene un impacto en nuestra psiquis y cómo esto va a repercutir directamente en nuestra capacidad de sostener nuestra mentalidad, nuestros procesos, nuestro direccionamiento. Hace unos días leí un artículo en Daniel Colombo en la red LinkedIn, o bueno, como le sepamos decir, LinkedIn, ¿no? En la mayoría yo siempre escucho que le dicen así, LinkedIn, que hablaba un poco de este tema y me pareció súper interesante traerlo, ¿no? Y destacar esta cuestión de que estos mensajes de los detox, de estímulos, son importantes para nuestra mentalidad, pero hay que focalizar en nuestro liderazgo. Entonces, saber elegir qué estímulos y hacernos personas dueñas de nuestra realidad requiere usar la realidad con inteligencia. Entendamos a nuestro cerebro como esa supercomputadora cuántica biológica que no solo procesa lo que experimentamos conscientemente, como lo que absorbe, capta, fija mensajes a nivel subconsciente, de los cuales tenemos que comprender que no tenemos mucha capacidad de control, pero que existe, tenemos la capacidad de conocer nuestro subconsciente. Sin duda, las terapias psicoanalíticas trabajan esto, pero no son las únicas. Y en la Argentina, que es un país donde hay un psicólogo cada muy pocas personas, entendamos que forma parte de nuestra cultura y que tenemos una posibilidad gigante de dejar de omitir la importancia de esto. La mente subconsciente es como ese espacio, ese iceberg por debajo del agua que no vemos, ¿sí? Ahí es donde está mucha ejecución de acciones, de pensamientos, ideas, creencias, miedos. En el subconsciente se moldean, ¿no?, esas impresiones que después se pueden atravesar como sentimientos, emociones, que dan lugar a hábitos, que dan lugar a maneras de ubicarnos, pensarnos y observar nuestra vida y todo lo que repetimos en la forma de ser y de actuar. Si somos un poco conscientes de estos mensajes que nos llegan y cómo podemos llevarlos a nuestras intenciones, nuestras visiones, nuestros planteos de vida que queremos, por ejemplo, no sé, tener una mente saludable, productiva, efectiva, que nos acompañe a avanzar en esos objetivos que tenemos en la vida y que no nos alimente o nos dé mucha facilidad al rum mental, a los pensamientos no tan contributivos, ¿sí? Entonces, me parece inevitable tener esta conversación de generar estrategias para navegar toda la proliferación de estímulos que hay. Ya sabemos que la influencia de nuestro entorno es algo que nos va a pasar
y que puede darnos un montón de situaciones muy poco favorables. La ciencia nos ofrece datos muy contundentes sobre cómo nuestro entorno moldea nuestra mente y por ende nuestra vida. Cuando se dicen frases en los entornos del management de que somos un poco las 5 personas con las que pasamos más tiempo y que algo de esas personalidades, de esas formas de ver, de esa manera de co-crear la vida, nos deja en nuestra influencia semillas tanto contributivas como no contributivas, ¿no? Hablemos de la queja. ¿Cuánto nos contribuye la queja? Es una catarsis momentánea que trae, ¿no? un placer, pero ¿cómo nos deja frente a la concepción del mundo después de todo está mal, todo, ¿no? Como que nos deja muy impotentes como personas que podemos transformarla. Estos estudios de psicología y neurociencias o estos estudios de humanidades destacan que hay diferentes formas de ser influenciados de manera inconsciente. Querrámoslo o no, nos influencian. Y si no tenemos un discernimiento, una caja de herramientas para lidiar con eso, puede ser que algunas de estas formas de pensar, sentir, plantear, elegir, se hayan forjado, las traemos naturales, pero que no son propias y que no nos contribuyen. Que también están las que nos fueron propias en otra etapa de nuestra vida y que no estamos entendiendo el contexto para soltarlas y recrear nuevas. Quiero hablar de algunas cosas que propuso este artículo de este líder conferencista Daniel Colombo, que habla de la agresión, ¿no? de la violencia visual incluso. Que bueno, un estudio realizado por la Universidad de Michigan demostró que con los estudiantes que vieron una película con contenido violento eran personas más propensas a actuar de manera agresiva en comparación con aquellos que vieron una película no violenta. La razón es que el comportamiento violento que se observa reiteradamente deja a la mente y a los estresores del cerebro en una situación de máxima excitación y vulnerabilidad para actuar en un formato similar a lo que ven. Y esto no significa que vayan a actuar de manera violenta, sino que se exacerba eso en sus vidas. Y si hay algo de su historia personal que se relaciona, es muy probable que se repitan automáticamente maneras. Y voy acá con un punto que hoy se está estudiando mucho, que es el tema de los videojuegos, ¿no? Sobre todo los videojuegos que tienen esta carga de violencia visual y agresión, ¿no? Que si bien no es una agresión dentro de la realidad, esta realidad simulada para nuestra psique es de alguna forma real y tiene un impacto. Otro punto muy relevante que tiene estos estudios sobre, digamos, los impactos externos inconscientes son las imágenes corporales y la autoestima. En este caso es a través de la Universidad de Harvard, que concluyó que en el momento de vulnerabilidad de la adolescencia, exponer imágenes, por ejemplo, de modelos delgadas, eran más propensas a desarrollar una imagen corporal negativa, contribuyendo a los problemas como baja autoestima y trastornos alimenticios. Pero no es simplemente el punto en la adolescencia. En la adolescencia hay una transformación de personal determinada, pero esto pasa absolutamente en todos los órdenes, de momentos de vulnerabilidad y transformación, que en este caso es más pregnante, pero no único, en las mujeres.
En la pandemia, por ejemplo, con el COVID, el auge de conectividad trajo la imposibilidad de algunas actividades al exterior, y eso trajo un desbalance, por así decirlo, en personas que no se han podido ver con otros ojos que no sean los del juicio. Y esto dio lugar a muchísimas consultas en los entornos terapéuticos. Y que hay muchas personas que empezaron a observar este registro que a lo mejor no se habían sentido así antes, ¿sí? Que a lo mejor, bueno, la cuestión de no sentir que su físico termina siendo atractivo o que está en condiciones que cumplan con este juicio, ¿sí? Externo, y que en algunos casos las respuestas son variadas porque dependen de su contexto personal, pero hay un impacto que es lo personal, que obviamente acompañado con el apoyo necesario es detectable, ajustable, ¿no? E incluso termina siendo una herramienta que potencia no solo esa área, ¿no? Pero nos ayuda a comprender cómo esta influencia externa empieza ahora a dar cuestiones que incluso a lo mejor desde nuestra realidad personal no estaban planteadas de antemano. Otro factor que me pareció súper interesante es la música. La música que formatea, digamos, dice, ¿no?, el cerebro y el estado de ánimo. Y no tengamos dudas que esto realmente es así, ¿no? Si ponemos una música suave, tranquila, probablemente la respuesta a esta vibración incluso que propone la música de mi cuerpo y de mi estar siendo va a ser, digamos, algo acorde. Si de repente tenemos la música altisonante, ¿no?, y como de estímulo también, es muy probable que esa alteración se suceda tanto emocional como mental. Y en esto la Universidad de California, en Berkeley, encontró esta relación entre el estado emocional alterado y comprobó que la música alegre va a mejorar nuestro estado de ánimo, mientras que la música triste va a incentivar lo contrario. De todas formas, hay mil matices, porque yo puedo estar pasando por un momento en donde me está costando conectar con algún dolor o con algo, y la música triste me puede permitir una apertura a abrazar eso, con lo cual nada está bien, nada está mal. Ni estar alegre todo el tiempo, ni estar triste todo el tiempo, hacen a la plenitud de todos los colores de percibir el bienestar en nuestra realidad. Si escuchamos canciones con determinadas formas, a la cual le agrego el planteo de las letras, ¿no? Esa mentalidad va moldeándose también, ¿no? O sea, es como que esas letras también nos están planteando algo que entra por los poros. Entonces, las canciones que son un poco agresivas o que tienen como lugares, ¿no?, donde, no sé, desde los vínculos, ¿no?, cómo son los vínculos, cómo son las maneras de lidiar, empiezan a impactar, ¿no? Y sobre todo hay que plantear algún límite cuando la agresividad se pone contra ciertos géneros, ciertos grupos sociales, ¿no? O sea, me parece como que habiendo tantas posibilidades, no necesitamos ni contribuir a que se engrandezcan, ni de alguna manera que nos entre por los poros todo esto, ¿no? Había una educadora que hablaba, ¿no?, sobre las canciones de violencia hacia la mujer, sobre los roles de los hombres como muy de picaflor y traidor y qué sé yo, ¿no? Que hay como cuestiones ahí del arquetipo colectivo que terminan apareciendo y que realmente ya en este momento de la sociedad sabemos que no necesariamente nos comemos, por así decirlo, ¿no? Nos creemos esos formatos como únicos, ¿no? En otro punto hay
que un poco se vincula, ¿no?, en esto de la música y las imágenes corporales y autoestimas. Hay una escritora, ¿sí?, que trabaja, que tiene un libro que se llama Bellas para Morir, que habla justamente de cómo esta influencia lleva a un montón de exigencias tácitas, ¿no?, particularmente en la aceptación corporal. Y tenemos que entender que la dismorfia corporal en las mujeres en estas latitudes, el estudio habla de Argentina como hace unos años un segundo puesto en el mundo, ¿no? O sea, una dismorfia y una exigencia corporal gigantesca para las mujeres en la Argentina. Pero más allá de estas posiciones y sus estudios que los avalan o no, no es mi intención entrar en ese punto, sino cómo las músicas y las letras nos llevan a estados a lo mejor de euforia, con una letra que incentiva determinadas cuestiones y que nos puede generar un territorio de un subtono de mentalidad que nos puede desvirtuar cosas. ¿Es el problema la música? No. Es, de alguna manera, el discernimiento y el liderazgo personal el que pueda poder gestionar esto sin que termine calando. El mensaje subliminal es lo que está por debajo del umbral de la conciencia. Y de esto y del automatismo en nuestras respuestas es donde radica la herramienta más interesante o vital, ¿no? Lo relevante en algún punto de todo esto es que el marketing, donde se incluyen mensajes en redes sociales, canciones, cualquier tipo de producto que llegue a la gente, tiene mensajes subliminales, ¿no? Este tipo de mensajes de impacto diseñados para pasar por debajo del radar de nuestra conciencia perceptiva y entrar directamente con el territorio fértil de todos estos mensajes de nuestro subconsciente nutrido de todos estos impactos. Vuelvo con la Universidad de California, muestra que incluso cuando no estamos conscientes de estos mensajes, el impacto puede ser significativo en nuestras decisiones y comportamiento. Este estudio planteó que los anuncios subliminales, por ejemplo, sobre comida, podíamos hacer que las personas eligieran opciones menos saludables. O que los niños, ¿sí?, eligieran determinados hábitos de consumo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de ecología mental, ¿sí? Entonces, vamos a un punto. No somos responsables de los mensajes que nos llegan. Sí somos responsables de lo que dejamos entrar y permanecer en nuestra mente. Porque por más que seamos inocentes por completo, algo entendemos. Algo percibimos y tenemos ahí un momentito de poder hacer un clic. El impacto subliminal que llega va a reflejar en cierto sesgo o manera de pensar, actuar, hablar, juzgar, etc. Si queremos hacer ecología mental, te voy a tirar algunos tips que te decía que leí de este artículo que me pareció fascinante. Lo primero es tener la conciencia del ambiente y de los estímulos en donde estamos. Primero, ser consciente de nuestro entorno, de lo que estamos expuestos, nos va a dar cuenta más ágilmente sobre aquellas cosas que no nos favorecen, que no podemos controlar o gestionar su influencia en nuestra mente. Lo segundo es elegir contenido constructivo, priorizar contenido que nos eleve, nos inspire, nos motive, de una manera realista también, ¿no? Estos facilismos que les digo que en 5 minutos nos hacemos millonarios no es constructivo, porque no me está favoreciendo, me está incentivando, pero me está incentivando con una zanahoria que no es real. Poder filtrar todos estos temas
dejar de seguir cuentas, ¿no? Dejar de mirar noticieros, ¿sí? Van a ser importantes para construir una mentalidad muy poderosa y aumentar todas esas situaciones que nos construyen en mensajes edificantes, ya sea por redes sociales, por cursos, por YouTube, por música, por grupos de personas en donde puedo hablar y construir mensajes edificantes. Al principio, sobre todo, para la toma de conciencia hay que limitar la exposición a estímulos negativos. Así como podemos elegir dejar pasar de tiempo con algunas personas que no nos contribuyen, la toma de conciencia de que si algo nos hace sentir mal, nos resuena de una mala forma o nos hace sentir en obligación de hacer algo que no va con nuestros valores, probablemente es algo a lo que no queremos exponernos regularmente. Entonces, hasta ganar el músculo de liderazgo, el primer paso es limitarlo. El segundo es conocer el poder de la mente subconsciente. Así como lo limito, también es robustezco mi capacidad de conocer cómo funciona nuestra mente subconsciente. El espacio mental subconsciente necesita de una observación de nuestra parte, porque ahí es donde se gestiona las emociones y los sentimientos. Si nos rodeamos de un entorno más positivo, vas a construir el aumento de tu bienestar. Si tenemos vínculos que nos tratan bien, vas a construir, aumentar tu bienestar. Si realizo acciones que jerarquicen, vas a estar construyendo aumentar tu bienestar. La mente subconsciente no discrimina entre lo que es bueno y malo para vos. Simplemente, a donde ponemos atención, nos va a dar más de eso porque va a estar buscándolo. Esa es la gran responsabilidad si queremos depurar los resultados de la vida. Y acá es donde existe, citando a la gran filosofía contemporánea, ¿no? Que a todo gran poder requiere una gran responsabilidad. Sí, es una cita de Spider-Man, pero es maravillosa en algún punto, ¿no? O sea, así como yo tengo este poder en donde foco mi atención, también traigo más de eso. Si yo estoy en la queja, voy a observar mucho más de eso. Y si yo estoy incluso en el polo opuesto de la queja, ¿no? Que es la ilusión, la fantasía, ¿no? Este simplismo que a veces también vemos de la vida es así y simplemente te conectás con tal cosa y sucede. Que yo no estoy diciendo que no sea cierto, digo que hay todo un proceso que da lugar a eso. Entonces acá también podemos depurar los resultados de nuestra vida. Cuidar nuestra mentalidad y nuestros pensamientos es nuestra responsabilidad al 100%. Yo responder desde las herramientas que yo encontré y que veo que son fundamentales para las personas con las que trabajo, las veo crecer, las personas que logran proyectos que salen exitosos, etcétera, y que toman decisiones estratégicas poderosas, que son la meditación, la lectura constructiva, ver, conectar, conversar, contenidos estimulantes, el mindfulness, la atención plena, el espacio de paz y silencio para autoconectarse, la observación consciente para ayudar a filtrar los estímulos externos que no son contributivos y centrarte en tu bienestar interno. Entonces, hay un conocido mentor, Brian Tracy, que habla y afirma que tus pensamientos crean tu realidad y lo que piensas y lo que decís y lo que haces crean tu vida. Si queremos cambiar nuestra vida, cambiamos nuestros pensamientos, con observación, dedicación para poderlo lograr. Algo de ahí también lo sacó de otro lado, pero no importa. Ahora, yo te pregunto ahora que hicimos este repaso, ¿qué pensás? ¿Te viste una persona reflejada en esto? ¿Sentiste como esta influencia tanto positiva como negativa, como te has enfrentado a situaciones donde
¿Te preguntás esto de dónde salió? Bueno, te dejo este episodio de hoy para hablar sobre mentalidad, para hablar sobre nuestra responsabilidad y para hablar de esta ecología mental, ¿sí? Me parece que hoy más que nunca, con el avance de tanta comunicación y de tanto estímulo, me parece súper relevante. Espero que este contenido te haya traído contribución y escribime qué te pareció. Quiero saber de vos y de las temáticas que te interesan. Gracias.